Bienvenido al podcast Cuentos con Moraleja, el podcast en el que te traigo cuentos para niños y para todas las edades, con un pequeño análisis de su moraleja y algunos aprendizajes. Hoy te traigo el cuento del ratón de campo y el ratón de ciudad. Érase una vez un ratón que vivía en una humilde madriguera en el campo. Allí no hacía falta nada. Tenía una cama de hojas, un cómodo sillón y flores por todos los lados. Cuando sentía hambre, el ratón buscaba frutas silvestres, frutos secos y setas para comer. Además, el ratón tenía una salud de hierro. Por las mañanas paseaba y corría entre los árboles, y por las tardes se tumbaba a la sombra de algún árbol para descansar o simplemente respirar aire puro. Llevaba una vida muy tranquila y feliz. Un día, su primo ratón, que vivía en la ciudad, vino a visitarle. El ratón de campo le invitó a comer sopa de hierbas, pero al ratón de la ciudad, acostumbrado a comer comidas más refinadas, no le gustó. Y además, no se habituó a la vida de campo. Decía que la vida en el campo era demasiado aburrida y que la vida en la ciudad era más emocionante. Acabó invitando a su primo a viajar con él a la ciudad para comprobar que allí se vive mejor. El ratón de campo no tenía muchas ganas de ir, pero acabó cediendo ante la insistencia del otro ratón. Nada más llegar a la ciudad, el ratón de campo pudo sentir que su tranquilidad se acababa. El ajetreo de la ciudad le asustaba. Había peligros por todas partes. Había ruidos de coches, humos, mucho polvo y un ir y venir intenso de las personas. La madriguera de su primo era muy distinta a la suya y estaba en el sótano de un gran hotel. Era muy elegante. Había camas con colchones de lana, sillones, finas alfombras y las paredes eran revestidas. Los armarios rebosaban de quesos y otras cosas ricas. En el techo colgaba un oloroso jamón. Cuando los dos ratones se disponían a darse un buen banquete, vieron a un gato que se asomaba husmeando a la puerta de la madriguera. Los dos ratones huyeron disparados por un agujerillo. Mientras huía, el ratón de campo pensaba en el campo, cuando, de repente, oyó gritos de una mujer que, con una escoba en la mano, intentaba darle en la cabeza con el palo para matarle. El ratón, más que asustado y hambriento, volvió a la madriguera, dijo adiós a su primo y decidió volver al campo lo antes que pudo. Los dos se abrazaron y el ratón de campo emprendió el camino de vuelta. Desde lejos, el aroma de queso recién hecho hizo que se le saltaran las lágrimas, pero eran lágrimas de alegría, porque poco faltaba para llegar a su casita. De vuelta a su casa, el ratón de campo pensó que jamás cambiaría su paz por un montón de cosas materiales. ¿Qué moraleja, qué aprendizajes podemos sacar de este cuento? El primero de ellos es que en el campo se vive mejor que en la ciudad. O al menos eso es lo que parece en un principio. Realmente no es del todo cierto, ya que cada persona puede darle el enfoque que desee. El ratón de ciudad estaba feliz en la ciudad y emocionado con todo lo que le pasaba. Sin embargo, el ratón de campo, acostumbrado a la tranquilidad y paz del campo, no era para él y prefería vivir en el campo. Así que no es que vivir en el campo o en la ciudad sea mejor o peor, simplemente cada persona puede acostumbrarse y disfrutar de lo que conoce prácticamente. El segundo aprendizaje, la segunda moraleja, podría ser que no se necesitan muchas cosas materiales para ser feliz. Y esto creo que sí que puede ser mucho más cierto. Aunque hay un mínimo de cosas. Bueno, tercera moraleja. A la gente no le gusta salir de su zona de confort. Hemos visto el ejemplo del ratón de campo y el ratón de ciudad, pero a ninguno de ellos les convencía
salir de lo que ya estaban acostumbrados, de lo que estaban viviendo en su día a día. Cambiar las cosas no le gusta a la gente. Y esto puede ser un problema, porque el ratón de campo, a nada que vio algo que no le gustaba, salió disparado y volvió a su casita de campo, que era lo que conocía. Esto te cierra el hecho de poder conocer cosas nuevas y descubrir sitios, aprendizajes, personas. El cuarto aprendizaje, la cuarta moraleja, es que prácticamente te puedes acostumbrar a vivir bien en casi cualquier sitio. Los dos eran felices en sus respectivos lugares. Pero seguramente haya gente que le venga bien conocer otros sitios, abrir su mente, salir de esa zona de confort en la que no quieren hacer ningún cambio, porque a veces pueden descubrir un nuevo lugar que realmente les guste mucho más. El quinto aprendizaje es que en el campo también hay peligros. No nos lo dicen en este cuento, pero seguramente el ratón de campo los conocía y no les daba importancia. Al igual que el ratón de ciudad. Al ratón de ciudad esto ni se le pasaba por la cabeza. Era su día a día que una mujer intentara matarle o que hubiera gatos por todos los sitios. En el campo también hay peligros. No los cuentan en el cuento, en esta historia, en esta fábula, pero seguramente también. Seguramente hubiera otros animales que intentaban comérselo, pero era su día a día, lo veía más normal y ni siquiera lo ven necesario contarlo en este cuento. Sexto aprendizaje. Cada persona vive en su propia mente, en su propia realidad. Y esto es importante tenerlo en mente porque así podemos aceptar a las personas tal y como son. Y el séptimo y último aprendizaje o moraleja que podemos sacar también de este cuento es que hacer ejercicio, descansar y respirar aire puro te da salud de hierro. Muchísimas gracias por escuchar este podcast, por escuchar este cuento. Espero que te haya gustado. Si es así, compártelo, dale a me gusta y deja una reseña de 5 estrellas. Muchísimas gracias. Nos escuchamos con el próximo cuento. Soy Borja Girón y hasta pronto. Un fuerte abrazo. Te quiero.